El gran desafío, pero esto ya excede la música. Yo creo que el gran desafío en la vida, después de cierta edad, es no convertirte en una caricatura de lo que fuiste, ¿viste? Aquí estamos en conversaciones hoy con una de las grandes estrellas, poetas de nuestro rock, del rock barrial de los 90, el líder de una banda que ha vuelto con un disco nuevo que se va a presentar en el Movistar Arena. Bueno, con un personaje muy importante de la cultura rock de los últimos 30 años y más también, Iván Noble. Iván, ¿qué haces? Muy Bienvenido. Bien. Bueno, agradezco el malentendido. No. Bien, muy bien. ¿Qué te trajo hasta acá? Es nuestra pregunta de rigor. Y hoy día me trajo un disco nuevo de Caballeros después de 25 años. Ahí está, Incluso lindo. ¿No lo tenés todavía? Te juro que no. Hemos tenido la imprudencia de sacarlo físico para la gente que todavía... mucha gente, ¿viste? Que quiere el disco, el CD, aunque sea, para tocarlo, para abrir y ver las letritas de las canciones. Bueno, hemos logrado que Sony lo haga. Y después de 25 años, un disco nuevo que es, imagínate, fue todo un desafío hacerlo, desafío emocional. Después de 25 años volver al estudio con la gente con la que pasaste tanto tiempo, pero que durante tanto tiempo estuviste alejado, salió muy bien. Igual, por suerte salió bien. Cuando se alejan los caballeros, sin piñas y sin abogados, escuché por Ese ahí, es mi ¿no? eslogan. Y está muy bien. Y sí, es mucho más que lo que han podido hacer otros. Recién hablábamos, antes de arrancar la nota, ¿no? Sin piñas y sin abogados, hablábamos de los Gallagher un poco. Claro. De Noel y Sí. Liam. Nosotros no tenemos hermanos dentro de la banda, sería el único que nos hubiese faltado. Pero sí, viste que las separaciones en las bandas de rock suelen ser bastante traumáticas. Nosotros cuando ocurrió la separación, que fue en el 2001, Claro. Bueno, fue un momento bravo. Del país. Vos sabés que nuestro último show de esa época fue el 20 de diciembre del 2001, en Morón. Imagínate, volaban los... Y ese día hicieron un show. Y es que no se podía suspender. Claro. Fue un delirio. Yo me lo acuerdo como uno de los shows más insólitos de mi vida, porque se estaba prendiendo fuego literalmente el país y nosotros tocando en Morón, además en nuestra patria chica. Sí. Pero bueno, pasaron 17 años hasta que nos volviésemos a encontrar. Y desde hace 4 o 5 años estamos esporádicamente haciendo shows esporádicos, lindos, grandes y también muy emotivos. Ahí vamos a hablar de los shows, pero estuve escuchando, este lo voy a escuchar después, este me lo quedo, pero estuve escuchándolo hoy en las plataformas, en Spotify. Fiesta de zombies, otro día en la oficina, ahí me anoté algunas frases, envejecen los James Bond. Sí. Yo me sentí identificado ahí. Yo también. En nuestros 50, ¿no? Ya, ¿sabes cómo fue eso? Pierce Brosnan ya no tenía las fachas de antes. ¿Qué me pasó? O sí la facha, pero no la edad. La elegancia la tiene intacta, pero vos sabés que a veces me preguntan de dónde salen las canciones, ¿viste? Yo siempre recuerdo una frase de un tipo que admiro mucho, que es Leonard Cohen. Sí, me encanta. Que cuando le preguntan eso, el tipo dice, bueno, si yo supiese de dónde salen, me compraría un banquito y me sentaría en esa puerta y cuando salen las agarraría al cuello y me las llevaría conmigo. Pero yo sí sé que uno tiene que tener mucha confianza en el instinto y que en casi cualquier momento puede haber la punta del ovillo de una canción, ¿viste? Y yo estaba en la playa, en invierno, que me encanta ir a la playa en invierno. Es uno de tus lugares. Sí, vivo la mitad del tiempo ahí. Y estaba tirado en una reposera tomando mate y mirando Twitter. Y en un momento aparece una foto, no me acuerdo qué, aparece una foto de Pierce Brosnan, al cual yo recordaba como James Bond. Claro. Pero claro, viste que suele pasar eso, uno recuerda a los héroes legendarios
¿Te acordás del Pacino, digamos, del Padrino? A lo primero que te viene a la cabeza. Sí. Cuando vi la foto me pareció que estaba tipo elegantísimo, ojalá yo llegara así si es que llego, pero anciano. Y a mí el paso del tiempo probablemente es el asunto que más como se dice ahora, que más me interpela. Y cuando veo eso digo, lo que me salió a decir fue, la puta madre, envejecen hasta los James Bond. Sí. Y a los 2 minutos, Patricio, el bajista de Caballeros, me mandó una música y me dijo, che, fíjate si te gusta esto. Y como yo confío en las frases, dije, bueno, a ver, lo primero que escribí fue, envejecen los James Bond, Me encantó. se nos caen las fichas del dominó. Y ahí también metés otra frase, allá afuera el sol baila el reggaetón de los idiotas. Sí. No sé, si querés explayarte, explayate. Pero es que no es un ataque al género, ni mucho menos. Es un género que a mí no me gusta y no disfruto. Pero en realidad, de hecho, yo pensaba poner baila el rock and roll de los idiotas y después me acordé que hay una canción de Joaquín de Sabina que se llama El rock and roll de los idiotas. Y dije, bueno, va a ser demasiada coincidencia. No, tiene que ver con eso de que yo creo que cada época tiene su pulso y ese pulso lo captura determinado género, ¿viste? Y me parece que el reggaetón, o lo urbano, como querramos llamarlo, es el pulso de la época. Y es una época ¿Sentís que lo idiota. Digo, bueno, pero no tiene que ver con el género. Podría haber sido el blues de los idiotas. Sí, Estamos idiotizados todos. Hay como una cosa de espíritu de época que tiene que ver con la fugacidad, con la urgencia, con la cosa de que todo tiene que durar 15 segundos porque si dura 20 la gente ya se aburre. Sí, es todo tan efímero a veces, ¿no? Y volátil. Sí, y nosotros que venimos de otra cultura más clásica, si querés, no solo en la música, yo me he formado con la cultura rock, si querés, no solo con la cultura rock, con la cultura de tango por mi viejo, con el folclore, pero con una época donde nadie estaba apurado porque las canciones duren ya no 3 minutos, ya está como ese mandato de que la canción sea lo más breve posible porque si no, no la van a poner en TikTok. Y eso es una idiotez. Sí, somos de una generación de donde nos sentábamos en la casa de nuestros amigos a escuchar el disco entero. O sea que tampoco esa cosa, todo tiempo pasado fue mejor. No, pero eso era mejor. Pero eso era mejor. Porque yo creo que el objeto viene a traer un poco eso. Claro. Esto, el vinilo, que te sientes con tu hijo, no sé. ¿Te sentás con Benito a escuchar música? Cuando estamos en el auto, es el momento que compartimos música y porque no tiene más remedio que sentarse al lado mío. Benito tiene 20. No, y él me muestra mucha música y de hecho me muestra música que me gusta. He conocido música contemporánea por él, si no, no lo hubiera conocido. Mucha, ¿eh? O sea, desde Mac Miller hasta Billie Eilish. Que a primera vista, si a mí me decías Billie Eilish, mi primera reacción hubiera sido, una chica... una pop star que canta. Pero me acuerdo cuando me mostró hace poco un disco, creo que es el último de ella, acústico, me encantó. Sí. Me gustó mucho Mac Miller, me gusta mucho Kendrick Lamar, o sea, cosas que él escucha que si no yo no escucharía. Y viceversa, ¿viste? Porque cuando él me muestra, no sé, Bruno Mars, yo le digo, está buenísimo, déjame que... Y le pongo James Brown, o le pongo Prince, ¿viste? Exacto. Y entonces se da como ese vaso comunicante de ida y vuelta. Y eso, volviendo a Caballeros, volviendo a Movistar Arena, 10 de octubre. 10 de octubre. El 10 del 10. Eso lo vas a ver. Me imagino que en el público debe ser fuerte, ¿no? Cuando ves padres, madres, hijos, primos. Mirá, a mí me pasó esto. El primer show grande que hicimos con Caballeros después de la separación La Plata. Fue en el Estadio Único de La Plata. Y la verdad, no sabíamos qué iba a pasar porque habían sido 17 años sin estar. Y lo que decíamos recién, en estas épocas donde todo tiene que ocurrir todo el tiempo, yo decía, se deben haber olvidado de nosotros, básicamente. Y fue un golpazo hermoso salir y ver que había un montón de gente con las remeras viejas, algunos apenas le quedaban, pero con sus hijos, ¿viste? Con hijos y con hijas. Y yo me emocioné mucho, me acuerdo, y me acuerdo que fue lo que más me
me conmovió del show. Y al otro día, mientras lo contaba, me sentía viejo, porque digo, quiere decir que eso que antes le pasaba a los tipos que yo admiro, me acuerdo ¿viste? De ver videos de show, o ir a ver a McCartney, o a Claro. AC/DC, Claro. o a Roger Waters, y ver padres e hijos. Y digo, y ahora, salvando las siderales distancias artísticas, no pasa a nosotros. Y yo creo que es lo mejor que te puede pasar cuando escribís canciones. Que de alguna manera esas canciones perduren de una generación a otra. Che, Iván, ¿y qué sería tener un alma de mocasín? Qué lindo ese título. Te pongo en un compromiso ahí No, con las cero. preguntas. Me gusta No. preguntarte para desmentir. Sé que a veces los artistas, perdón, ¿no? O los cantantes, ya una vez que uno compone, las canciones son de la gente, pero a mí me encanta el feedback de que puedas darnos un centro con algunos títulos. Además, tiene que ver con, viste que mocasín está asociado a esa cosa antigua, Sí. y esa cosa. Mi viejo usaba mocasines, por supuesto, y no es despectivo. Lo que sí es, yo siento que hay, otra de las cosas que pasa en esta época es, veo muchos pibes con apuradísimos con el tema del éxito y sobre todo de la guita. Veo muchos pibes, creo que tiene que ver con esa cosa esa criptocultura, los cripto bro, le digo yo, ¿viste? Por un lado puedo entenderlo como cierta desesperación de época donde probablemente para cualquier pibe de 18 o 20 años el futuro sea un desierto o les parezca un desierto. La verdad es que a todos nos ha parecido un desierto cuando teníamos 18 o 20. Pero ahora hay una cosa de ambición que para mí envejece a algunos pibes muy pronto. Y a mí, cuando escucho o leo en las redes sociales a pibes por ahí despreciando a cualquier otra cosa que no sea ganar guita, me alarma un poco, ¿viste? Pienso que cuando yo tenía esa edad, los póster que uno colgaba en su habitación eran los de Spinetta, los de Van Halen, o de Bob Dylan. Y ahora siento que hay pibes que están a punto de colgar, si es que no lo tienen, el póster de Turzenegger. Digo, por decir algo. Como que la ambición y ciertos modelos de vida que tienen que ver solo con el éxito, y el éxito solo con la guita. Y la verdad es que hay una... Para mí hay un... Eso es un páramo cultural, ¿viste? Si solo ocurre eso, si solo los pibes... Yo no... Digo, esto sobre todo se ve en redes. Yo no creo que esté en la calle todo el tiempo, pero lo tomo como un signo de la época y que excede a Argentina, ¿viste? Sí, lo notás también en algunas letras de canciones. Totalmente. Bueno, ¿no? Por eso, nosotros cuando teníamos 18, 20 años, las canciones no solían hablar de autos o si hablaban de autos era irónicamente o como una crítica, no sé, pienso en Pink Floyd, pienso en... Little Red Corvette de Prince. Claro, sí, bueno, ¿viste? O si querés de acá el Serú Girán, ¿viste? Sí. Esas motos que van a 1000, solo el viento te harán sentir. Y bueno, y hay como una cosa que aparte para mí es un poco antinatural porque creo que está como muy importada, como trasplantada de otra cultura. Esa cosa de cadenas de oro y todo el tiempo. A eso voy, esa cosa de ostentar. Ostentación en un país donde estar es bravo. Sí, ¿viste? Alguna vez leí alguna entrevista a alguno de estos chicos, no recuerdo exactamente a quién, que lo justificaba desde el lugar en que como de chicos no habían tenido nada, habían tenido muy poco y ahora tienen acceso a eso, buscan reivindicarlo. Sí. Pero bueno... a mí lo que me sale pensar es que esos pibes que probablemente se hicieron muy de abajo, me consta que muchos de ellos se han hecho muy de abajo, a lo mejor tienen que pasar esa primera ola de fascinación con el éxito y con la guita y a lo mejor después de esa primera ola, cuando pasan la primera rompiente, encuentran otras letras. Este es un país que tiene unos letristas
enormes, desde el tango, o sea, desde Homero Mansi, pero por ahí vos sos un pibe de 20 años, es difícil decirle anda a escuchar a Homero Mansi, anda a escuchar a Cátulo Castillo, pero no es tan difícil decirle anda a escuchar a Charly García, anda a escuchar a Spinetta, al Indio Solari, qué sé yo. Hay algo ahí para ser contado que tiene que ver con mucho más que el éxito, ¿viste? Me gustó el concepto ese de alma de mocasín, lo interpreté así también un poco. Metés el tango, el Tata Cedrón, Avenida Corrientes, el tango está siempre en tu vida, tu papá. Después, tanto vino bajo el puente, los años corren como Ayrton Senna, ahí no hay mucho más que explicar, está perfecto. Y Mientras... Tendría que correr como Colapinto, ¿no? Por la duda. Aunque se la está poniendo seguido, pero, sí. Pero está bien. Pero va Ayrton Senna también se la ponía. Sí. Y sí, como te dije, yo soy un tipo... Yo digo que los caballeros y la gente de mi generación, de alguna manera somos los nuevos viejos. Y con eso hay que llevarse lo mejor posible, pero sin perder de vista que los años corren como Ayrton Senna, que los besos que eran fiebre hoy son polvo, que antes cerrábamos los bares y hoy se nos cierran los ojos. Claro, maravilloso. Me anoté algunas cosas del disco nuevo, me gustó mucho cómo suena. Yo creo que alguna vez te escuché decir, Iván, que vos sentías que había una especie de deuda pendiente de cómo sonaban algunos discos, ¿no? Y los primeros discos... Ponele, sí. Acá es como que... Vos pensás que no solo los caballeros, todas las bandas de los 90, los primeros discos estaban grabados en condiciones a día de hoy paupérrimas. Sí. Porque eran las bandas, yo te digo, desde Caballeros, Piojos, La Renga, Babasónicos, Los Brujos, no sé, todas las bandas de los 90, al principio eran solo una apuesta de las compañías discográficas, en un momento en que la industria discográfica era muy próspera. Claro. Nosotros, por ejemplo, grabamos para BMG, y BMG en ese momento tenía Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith, y todos ellos en su momento donde vendían discos. Entonces tenían la chance de decir, bueno, invirtamos un poquito en las bandas de acá, pero te daban presupuestos que vos tenías que grabar el disco literalmente en 3 días. Y además cargabas con las propias torpezas de ser un amateur, ¿viste? Entonces esos discos, que igual yo quiero muchísimo y los reivindico porque hay una pasión ahí, probablemente una pasión que ya no vuelva a ocurrir, pero están grabados en condiciones, qué sé yo, como si Colapinto corriera ahora en un Fiat 600, ¿viste? Y ahora eso se logra grabar de otra manera y además uno quiere creer que después de tantos años de oficio algo se aprendió, ¿viste? A la hora de entrar a un estudio. Sí. Bautismo en el Movistar Arena. Sí. ¿Lo veías como algo a lograr? Bueno, vos pensás que cuando Caballeros tocaba seguido el Movistar Arena no existía nada parecido al Movistar Arena. Lo más parecido a eso era el Luna Park, donde nosotros nos dimos el gusto de tocar hace poco, porque cuando tocábamos seguido estaba cerrado, hubo 2 años que estuvo cerrado y nos habíamos quedado con las ganas. Y ahora el Movistar, a mí me parece el lugar, bueno, vos viajás mucho a ver conciertos, parece un lugar de primer mundo desde que llegás. Sí, todo. Y para estar arriba de ese escenario, va a ser nuestro primer Movistar con Caballeros. Yo estuve teloneando a Sabina y todo lo que ocurre ahí se ve bien de todos lados, se escucha bien. Si te querés tomar una cervecita antes del show, podés hacerlo. Bueno, va a ser una alegría para nosotros. Y por eso no es que va a ser la presentación oficial del disco, sino que yo digo que lo vamos a bautizar tocando algunas canciones, pero tenemos que tocar todas las canciones de toda la vida de Caballeros. No puede faltar Oxidado, Sapo Troposa, Patri. Jueves Cobarde, Patri. Siempre me acuerdo de Iván de Patri. Me acuerdo que en esa época, en los 90, la radio nos llegó. Teníamos un servicio de compact disc donde nos llegaban todos los cortes. Claro. Uno por mes. Uno por mes. Claro. Y me acuerdo que llega ahí Patri y yo escucho el tema y digo... ¿sabes con qué lo linkeé automáticamente? Con el grunge. Era como una especie de canción de Pearl Jam, argentina, y una letra que a mí me llevó a
te voy a poner la vara bien alta, a un She's Living Home de los Beatles o a un Laura va, pero del barrio. Bueno, ahí aspiraba, digamos. Sobre todo a Laura va, ¿viste? ¿Sí? Bueno, She's Living Home, si me preguntás, decime las 3 canciones de los Beatles que más te gustan, una es esa. ¿Sí? Lo que pasa es que yo había leído una noticia en el diario, cuando todavía leíamos los diarios impresos, de una chica que había desaparecido y que todo el mundo ya la daba por perdida, pero imaginaba el peor final, pero después apareció y que básicamente era alguien que se había peleado con su familia y se fue. Vende los anillos de la abuela y se va. Y vos sabés que hace poco, charlando en otra nota con una chica, una periodista, me dijo, para mí esa es la primera canción feminista del rock. Yo dije, no, no lo es. Pero sí está el tema, viste, la historia de la mina que va, sale a la calle, hace lo que puede, en los laburos la acosan, le quieren tocar las tetas, la estafan. Claro. Y la noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de escena. Sí, sí. Vos sabés que esa canción de Caballero fue la primera, estaba en el primer disco, la primera que de vez en cuando sonaba en alguna radio que no sea de rock. Porque bueno, ahora es mucho más natural que en las radios suene de todo. Pero en ese momento el rock sonaba solo en una radio en Argentina. Pero había una actitud ahí grunge. Vos escuchabas Nirvana, Pearl Jam, sí, claro. escuchábamos mucho eso. Sí. Pero yo te diría que para ser absolutamente justos con nuestra formación, escuchamos Lou Reed, escuchamos Pearl Jam, escuchamos Nirvana, escuchamos Tom Waits mucho, pero nosotros queríamos ser Sumo, ¿viste? Claro. Porque era como la banda nacional que tocaba un poco de rock, un poco de reggae, alguna balada, lo que nosotros teníamos ganas de hacer, que era de todo un poco, ¿no? No éramos una banda encasillada, ¿viste? En rock. Nos fuimos dando de a poco permiso para hacer otros géneros dentro del... ¿Podrías decir que Patri fue el primer gran el tema de apertura? No hablemos de masividad, no, que masividad vino más, no, porque fue más pero la sí, paciencia de la araña, sí, quizá, ¿no? pero fue la primera canción que se escuchaba por ahí, si no sé, por ahí ibas a distintas provincias donde tal vez había menos prejuicio respecto a que es solamente rock, y la escuchabas en un noticiero, ponele, ¿viste? Fue como un pequeñísimo crossover, y a mí me costó mucho cantarlo, ¿sabes? Porque ese primer disco, habíamos entrado a un estudio de grabación a hacer un demo, pero yo ponerme los auriculares y escucharme era una pesadilla. Ahora también lo es. En ese momento era una pesadilla flamante. Y yo me acuerdo que la canción, que el productor del disco me decía, esta cantala tranquilo, cantala sin romper la voz, cantala sin... Me costó mucho. Después no. Y recién me hablabas del Movistar, que estuviste ahí como solista con Joaquín Sabina. ¿Llegaste a tener relación con él? Digamos, ¿te cruzaste en los camarines o en el backstage? De ya hecho, sé que vos venías de antes con él, sí, de Consolo, pero... Sí, no quiero decir... ¿Alguna anécdota, algo que ¿De esto último? Sí, o yo hacía mucho Joaquín. que no lo veía. No, anécdotas con él de más joven tengo muchas. De hecho, cuando grabamos juntos para el disco de Caballeros, Otro Jueves Cobarde, que para mí fue yo creo que Joaquín, de los escritores de canciones en castellano vivos, está en el top 3 seguro. No tiene nada que envidiarle él, para mí su pluma no tiene nada que envidiarle a tipos de afuera, ¿no? Él, Silvio Rodríguez, me parecen tipos descomunales a nivel poético. Y haber hecho esa canción con él a 4 manos, Otro Jueves Cobarde, yo es una cosa que voy a atesorar siempre, como algo personal muy lindo. Pero yo lo había visto muy seguido a él hasta el 2002, 2003. Después lo vi muy cada tanto, y esta vez que vino hacía mucho no lo veía. Y lo primero que me dijo cuando nos vimos en la prueba de sonido del primer día, nos saludamos, nos pegamos un abrazo, y le digo, ¿cómo andás? Y me dijo, acá me ves, envejeciendo sin ninguna dignidad.
Sin ninguna dignidad. Qué lindo tipo. Y hermoso. Aparte, muy generoso. Siempre ¿sí? muy generoso. Cuando hicimos Otro Jueves Cobarde, imagínate, yo con la guitarra diciéndole tengo esta música y él diciendo, bueno, vamos, 2 viromes, cada uno con eso. Y yo, viste, como, bueno, empezá vos. Y él me dice, no, la primera frase es tuya. Y yo, viste, no, pero pase usted, maestro. Y me acuerdo que se enojó y puso la virome y dijo, si no vas a faltarme respeto, no vamos a poder hacer esto. Mirá. ¿Viste? Mirá. Y eso es como, Sí, me quedó. Te cantó las 40 de sí. una. O sea, si viniste a escribir una canción con un tipo que vos considerás... No, fue una manera de decirte, vamos a estar los dos a la misma altura. Si vamos a hacer por eso lo hacemos. Sí. De su generosidad, ¿viste? Qué lindo. Pero bueno, con Caballeros tuvimos mucha suerte de cruzarnos tipos muy generosos y que nosotros admirábamos. El primero fue León. León Gieco fue el primer tipo que colaboró con nosotros en un disco cuando los Caballeros no éramos muy conocidos. Y le hicimos llegar un cassette con una canción grabada en la sala de ensayo, una canción que sonaba muy mal porque estaba grabada, viste, de aire. Se le hicimos llegar por alguien que conocíamos. ¿León fue un poco el puente para un primer contrato, algo así? No. No. Él grabó en el tercer disco nuestro, pero nosotros éramos una banda under en ascenso. Sí. Tocábamos en Cemento. Y él eso lo sabía, pero no teníamos contacto. ¿No? ¿Pero cómo fue ahí? ¿Alguien los descubre? ¿Hubo ahí un Brian Epstein, por decirte? Ojalá. Pero alguien, che, estos tipos son buenos, hay que llevarlos a firmar un contrato. Pasó esto que te cuento que BMG en ese momento, lo que era Sony, era BMG, y decidió tener un sello de rock. Ahí está, que se llamaba Iguana Records. Iguana Records. Donde era como apostar a bandas nuevas con muy poco presupuesto y las primeras 2 bandas a las que apuestan son Juana la Loca y Caballeros de la Quema. Esa fue la salida conjunta del sello. Había una persona que se llama Martín Rea que nos había escuchado de nosotros. Era una época donde llevabas el casetito, el demo, en un sobre a las redacciones de las revistas o a las compañías de discos. ¿Viste? Yo me acuerdo los Babasónicos llevándole a Bergeret, a Abraxas. Sí. Bueno, nosotros hicimos eso cuando nos enteramos que en BMG iban a armar un sello de bandas nuevas. Fuimos con el casetito y se lo dimos a él. Es increíble. Cosas que ahora son inimaginables, porque creo que por suerte se democratizó el acceso a la grabación. ¿Viste? Cualquier pibe en su casa, de una habitación, puede grabar un disco que esté muy bien. Mucho más, te diría. Los pibes ahora probablemente tengan acceso a la masividad mucho más fácil que en los 90. ¿Y hay que controlar esa masividad? En el sentido de... Porque vos hoy te metés en las plataformas y es un océano. Sí. ¿Por dónde arrancás? No tengo la más perra idea. Porque a mí no me gusta la cosa de seguir al algoritmo, ¿no? A mí tampoco. Pero es todo un tema, ¿no? Yo creo que... Está bueno tener todo el alcance, pero... Sí, pero el filtro, eso es imposible. El filtro. Sí. Mira, yo creo que para hacer canciones, para esto, para el disco, si tenés la edad que nosotros tenemos, que es más de 50, es una buena noticia. ¿En qué sentido? En que de ninguna manera te puedes poner a pensar, a hacer cálculos y decir, bueno, a lo mejor esta canción logramos que suene mucho, a lo mejor haciendo esto tenemos muchos views. Lo primero que pensás es, no va a ocurrir. El algoritmo no va a estar atento a Caballeros de la Quema. El algoritmo está atento a otras músicas, otras edades, y está bien que así sea. Porque yo creo que se apuesta un poco lo que pasaba al principio, o sea, apostás al boca a boca, claro. Y a que, sacaron un disco, les gustó. Sí. Hoy te lo pasan por WhatsApp, el link, claro, lo escuchás. Sí, no hay que tener, después de los 50 años, estar urgido por pertenecer al algoritmo es una tontería. Y además es un suicidio artístico, porque no va a ocurrir, ¿viste? Sí. Entonces, querer hacer una canción... sobreactuar una pertenencia a la época, para mí es un pasaporte al desastre artístico. Terminás ya teniendo como poses, ¿viste? Que nadie te cree, como el viejo de Simpson con el
poniéndose la remera de Metallica, qué sé yo. Sí, sí. A veces ves esos personajes también, ¿no? Igual. Sí, bueno. Cada uno con lo suyo, Sí, está bien, sí. pero... Yo creo que el gran desafío, pero esto ya excede la música. Yo creo que el gran desafío en la vida, después de cierta edad, es no convertirte en una caricatura de lo que fuiste, ¿viste? Bueno, vos somos contemporáneos y probablemente mucha gente también. ¿Te acordás los muñequitos del chocolatín Jack? Digamos? Sí. Ser eso de lo que fuiste hace 30 años es una tontería. Sí, total. No te lleva a ningún lado. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Por qué metieron Costumbres Argentinas, que está buenísima, en el disco nuevo? Teníamos ganas de hacer un cover de rock nacional. Creo que es una especie de declaración de principios de que nosotros venimos de ahí. Okay. Y nos gusta mucho el rock nacional. Fue muy difícil elegirlo. ¿Había otras dando vuelta? Había otras dando vuelta, pero teníamos que coincidir. Básicamente somos 5 que tomamos como decisiones artísticas y teníamos que estar todos contentos con... Algunas nos parecían... Por ejemplo, nosotros veníamos tocando en vivo, en los shows que hicimos, tocamos, por ejemplo, Vencedores Vencidos de Los Redondos. Sí. Después lo hizo Lali, entiendo que lo hizo Lali hace poco. Pero nosotros lo veníamos tocando, el año pasado lo hicimos en obras, en Luna Park lo hacían. Pero nos parecía que el parentesco entre Redondos y Caballeros era medio obvio. Nosotros somos deudores de Los Redondos, como tantas otras bandas. Y no sé si tenía mucho riesgo artístico intentarlo desde esa manera. Teníamos ganas de ir hacia un lugar que a primera vista no fuera tan familiar para Caballeros. Y Los Abuelos son una banda que nos gusta a todos. Y esta canción, que nos parece una canción muy linda, también nos pareció que al no haber una versión en estudio de Los Abuelos, viste que la versión que está es en vivo, en el ópera. El ópera, claro. Dijimos, bueno, intentémoslo. Y vos sabés que casi queda fuera el disco, porque el último día de grabación no nos convencía nada lo que habíamos hecho. Lo estábamos escuchando ahí como una premezcla. ¿Del tema o de todo el disco? No, que queda fuera del disco, porque escuchamos y dijimos, no le suma nada al disco. Estábamos como... Y el productor, Gustavo Borner, que vive hace mucho tiempo en Los Ángeles, pero es argentino, dijo, denme un segundo. Acomodó un par de cosas y le dijo al bajista, vení. Borró, dijo, toca de vuelta. Y a los violeros les dijo lo mismo. Y quedó otra versión, porque la que casi queda no tenía impronta para nosotros. Y esta me parece que tiene impronta, Caballeros. Lo que es el laburo de un productor, ¿no? Bueno. ¿Es un psicólogo, un productor también a veces en el estudio o no? Un poquito. Es un... Por los egos. Y sí, ¿no? Los que hacen terapia de pareja. Claro. Como los psicólogos que hacen terapia de pareja. Sí. Solo que los bandas son matrimonios de 4, de 5, ¿viste? Son como matrimonios árabes, no sé, ¿viste? Y tiene que ser psicólogo, pero sobre todo tiene que ser árbitro. Sí, desde el momento en que una banda le concede el estatus de productor artístico de un disco a alguien, que para mí es lo más parecido a un director técnico de fútbol. Sí. Y tenés si que toma una seguirlo, decisión, la tenés claro. que seguir. Porque si le vas a discutir cada decisión, si el tipo te dice es por acá y vos decís no me ponga de 9, que yo sé que me gusta jugar más atrás, y el otro le dice no, a mí en vez de por la raya, bueno. O sea, hay un momento donde esa cosa de democracia en las bandas, con la cual yo tengo muchas reservas. Y claro, bueno. Un productor termina siendo el vos, que decide. Pero el otro día te escuchaba vos en una entrevista con Martín, el guitarrista Méndez. Martín Méndez. Y la banda te reconoce a vos como la cara del grupo. ¿Ser la cara es ser el líder también en algún punto? ¿Viste? A veces el cantante es el líder y no siempre es así. Mira, no... en general, yo creo que el 95% de la historia de las bandas del mundo, el cantante es un poco la cara. Sí. Pero puertas para adentro, en la sala de ensayo, yo, por ejemplo, no tengo tanto de liderazgo como puede tener Martín o Pablo. Pero sos el letrista también. Sí, eso sí. Pero musicalmente yo diría que casi que
que de ninguna manera soy el líder musical. Son más los chicos que componen las músicas y yo trato de escribir arriba de eso, ¿no? Las bandas a veces son una cosa para afuera y otra cosa para adentro. En la cocina de las bandas a veces es más complicado de lo que parece. ¿Se están preparando mucho para esta gira, para este show? ¿Están ensayando? ¿Cuál es la actividad ahora? Y ahora estamos en pleno ensayo. Otra cosa que pasa con respecto a cuando uno era más párvulo, es que antes, viste, confiabas en ensayar todos los días, todo el tiempo. Y ahora uno ya camina a la cancha de otra manera. Entonces dice, bueno, hagamos 10, 12, 15 ensayos intensivos, ya con la lista de temas, pero no estemos 3 meses ensayando porque ya no te da la cabeza, tenemos ganas de hacer otras cosas, ¿viste? Sí. Creo que hay una cuestión de higiene personal y mental, donde las bandas creo que encuentran su propia dinámica. En nuestro caso es ir al grano, ensayar mucho pero durante poco tiempo. Operaciones relámpago. Bien. Yo sé que sos muy modesto a veces a la hora de hablar de tu carrera, de Caballeros, pero... Prudente. No, sí, bueno, prudente. Pero con todo este tiempo transcurrido, más de 30 años, ¿en qué lugar de la historia pones a Caballeros? A nivel país, digo, ¿no? Por el compromiso de ustedes, por lo que ha sido el rock barrial, el momento en que se separan 2001. ¿Cómo los ubicás así en el tiempo? Mirá, te soy absolutamente sincero. Me cuesta mucho hablar en esos términos a mí. Me parece que eso lo termina diciendo el tiempo, lo termina diciendo la historia, ¿viste? El observador. Yo creo que los Caballeros en los 90 fueron una banda, una de las bandas importantes y que sin duda con otras bandas fuimos, o lo intentamos, ser cronistas de una época y para mucha gente fuimos parte de una banda de sonido personal y de época, ¿viste? Lo que pasa es que ¿por qué soy prudente? Porque siempre digo lo mismo, pertenezco a un oficio que es el de hacer canciones y grabarlas, donde hay tipos tan enormes, ya ni siquiera pensando afuera, o sea, solo acá. O sea, nosotros venimos, el árbol genealógico del rock argentino, o de la canción argentina, si querés, por suerte, está plagada de tipos enormes. Entonces, tenés un Charly García, tenés un Spinetta, tenés un Indio Solari, tenés un Javier Martínez, tenés un Morris, tenés un Lito Nevia, un Federico Moura, qué sé yo, Miguel Abuelo. Entonces, yo pienso que lo mejor es... prudencia, decís. Si me preguntás, yo creo que lo que yo quisiera que pase con Caballeros es lo que ya pasó, que después de 30 años haya un puñado de canciones que todavía están vigentes y que mucha gente disfruta. Por eso tocamos en Movistar, si no, no podríamos. Y como yo le digo siempre a los pibes en la sala cuando hablamos de estas cosas, nosotros dimos mucho changüí, si querés, porque estar 17 años separados, probablemente podría haber ocurrido el olvido. Podría haber ocurrido que nadie más te venga a ver, o que no pase nada. Y como hoy en día pasan cosas lindas, y como hoy en día hacemos un disco nuevo, tocamos en Movistar, nos hemos dado gustos que no nos habíamos podido dar en la primera etapa. Yo ya me doy por bien pagado, ¿viste? De verdad. Y aparte, volviendo a lo que vos decías, padres e hijos, escuchando a una banda, es mucho más de lo que yo imaginé que iba a pasar. Hablando de padres e hijos, qué libro sacaste, Doctor Álvarez contra los All Blacks. Sí. ¿Cómo es la relación ahí con el rugby? Porque sé que el libro tiene que ver con tu papá. Sí, mi viejo, bueno, el libro es la historia de la enfermedad. Mi viejo fallece hace unos años de un tumor cerebral muy agresivo e irreversible. Y el libro empezó siendo una crónica de esa enfermedad y por suerte creo que terminó siendo, además de eso, una reflexión sobre la infancia, sobre las relaciones padre-hijo. Mi viejo jugaba al rugby de muy chico y cuando yo le conté a mi terapeuta, cuando ocurre lo de mi viejo, su enfermedad, y yo voy a la primera sesión destruido, derrumbado,
él me había visto, no sé, el lunes anterior y me ve y me dice, ¿pasó algo? Y la respuesta fue, sí, se está muriendo mi viejo. Y le conté lo que estaba pasando y él me dijo, bueno, vos me dijiste que tu viejo jugaba al rugby cuando era muy pendejo. Tenés que saber que hoy es tu viejo contra los All Blacks el sol. Y a mí me quedó esa frase, dije, lo decía, ¿viste? Yo guardo libreta de notas, frases que yo creo que el tipo que escribe letras o que intenta escribir literatura, como estoy intentando yo de a poco, tiene que ser un cartonero del habla popular, ¿viste? Y de las cosas que va diciendo. Desde un tipo en una barra medio borracho a las 5 de la mañana hasta la señora que está barriendo en la puerta de la panadería a las 10 de la mañana y que te dice, Sí. ¿viste? ¿Cómo andás? ¿Bien? No tanto como vos que andás suelto, pero... Sí. Y esas cosas son Barra. canciones. Pueden Sí. ser canciones o pueden ser literatura si es que uno después hace lo que puede con eso. ¿Escuchabas música con tu viejo? Sí, tango. Mucho tango. ¿Pero se escuchaba en la casa o escuchabas con él? ¿O tu viejo te acercó, te decía, mirá este tango, mirá este disco, mirá este artista, Julio Sosa, no sé? Estaba el sonido Estaba del tango ahí, en casa, ahí, ¿viste? claro. Y mi vieja también. Mi vieja era más de escuchar Mercedes Sosa, los primeros discos de León, que yo siempre le cuento los discos de León Gieco, por su Gieco. Y mi viejo tenía discos viejos, muy viejos de tango y de jazz. Pero el contacto mío, cuando yo estaba con mi viejo y me quedaba solo con él, viste que a veces las comunicaciones generacionales son bravas y a veces yo creo que lo que uno no puede decirse, se lo dice con canciones también, ¿viste? Entonces, Nuestros viejos no decían te quiero. Era una realidad. No, pero nos querían mucho. Claro. Y a lo mejor su forma de convidar cosas era eso, ¿viste? A mí me gusta mucho Floreal Ruiz. Yo no sabía quién era Floreal Ruiz hasta que él me lo mostró, ¿viste? La música es eso también. Me parece que siempre es un puente muy poderoso entre silencios, ¿viste? Primer disco que te compraste con tu guita, no que te hayan regalado. ¿Cuál fue, si te acordás, y dónde? ¿Qué disco dije, este me lo voy a comprar? Mirá, debe haber sido... Yo empecé a comprar discos con mi guita cuando tenía 14 años. Me acuerdo que mis viejos me daban guita para la semana, para el colegio, para el buffet del colegio, y todos hacíamos eso, los que nos gustaba la música, y ibas ahorrando un poco y en vez de comprarte el salami, el pebete de salami y queso, bueno, por ahí te comprabas un alfajor y guardabas un poco. Mirá lo que era, porque por ahí con lo que ahorrabas en una semana te alcanzaba. Sí. Y yo me acuerdo de ir y encargar los discos cuando salían. Yo soy del oeste, me acuerdo que muchos discos los encargaban en D'Agostino de Morón, la disquería de Agostino de Morón. Entonces vos ibas y decías, sale el disco de Police la semana que viene. Leías en La Pelo que salía el disco de Police, no sé, en noviembre. Entonces cuando salga me lo guardás y te anotaban, ¿viste? Bueno. Synchronicity. Y yo tengo el recuerdo de, o fue Synchronicity de Police, o fue El lado oscuro de la luna. Bueno, uno que me acuerdo de lo que me pasó cuando lo compré fue el primer solista de Charlie. O sea, yendo a la cama al living. Yo ahí tenía 14 añitos. Con pubis claro, que era doble. Era el doble. Uno era todo instrumental. La verdad que a los 14 años uno ni lo escuchaba. Sí. Y ponías el otro, ¿viste? Yo no quiero volverme tan loco. Y ¿no? Superhéroes. Peluca Telefónica, no sé si estaba ahí. No. Sí, estaba ahí. Y después estaba una canción que es hermosa. Es vuela un jet hacia el sur, la cintura cósmica es folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el sur. Canción de 2x3 se llama. No, un disco. Me hiciste poner la piel de gallina, me parece. Tremendo. Por eso, como existen esos discos, yo siempre digo que cuando hay momentos de desazón generalizados en un país, se instala muy fácil el discurso de este país no se puede, salir de ese series y todo eso. Y te juro que a riesgo de ser un poco maestro ciruela, cuando yo escucho esas cosas, cuando puedo, desde un escenario, digo,
Sí, este país siempre fue un quilombo, siempre es cuesta arriba, pero existen los Charly García, los Mercedes Sosa, los Spinetta, los Cuchi Leguizamón, los Piazzolla, los Cato. No sé cuántos países tiene esa cosa. Es cierto. Entonces, cuando te abruma cuando el mundo tira para abajo, como dice Charlie, y él dice, es mejor no estar atado a nada. No, hay que atarse a la belleza. Y la belleza son esos discos, ¿viste? Esos tipos. Sí. Te hago una pregunta más y después vamos con un cuestionario que es de rutina. Okay. Como espectador, el mejor show de tu vida. Alguno que digas, Mirá, wow, me partió la cabeza. Yo recuerdo uno que por la edad que tenía y por lo que sucedió arriba del escenario, me impactó de una manera que no me olvido hasta hoy, que fue el Amnesty. O sea, yo estuve en la cancha de River, sí. Tenía 16, creo, o tal vez 17, y... Eso fue en el 88. Entonces tenía 18. No, perdón, 20 casi, 19, 20. Y me acuerdo de León, Charlie, Tracy Chapman sola con la guitarrita. Que todavía no era muy conocida. No, pero se escuchaba, creo que Fast Car. Sí, creo Fast que era. Car y... Pero yo me acuerdo que salió ella sola, se sentó con una guitarra y ahí yo entendí que el género canción es imbatible, porque claro, si una persona con un cacho de madera apoyado en la panza es capaz de emocionar un estadio entero, hay que bancarse eso, ¿eh? A mí Tracy Chapman la adoro, o sea, es una de las tipas que me parece increíble. Y después estaba Yusun Dur, ¿te acordás? el que estaba con Peter Gabriel. Claro. Pero después venían Gabriel, Sting y Bruce Springsteen. Era como si... No tiene equivalencia eso ahora, me parece. Me parece que no. Difícil dimensionar lo que pasó ese día, sí, además de lo que simbólicamente significaba Amnesty, sí, ¿no? Las sí, madres en el escenario. Acordate además que ese Amnesty después replica en Mendoza, Claro. porque Chile no lo puede hacer por Pinochet. Por Pinochet, exactamente. No, que fantástico. Ese fue un show, si me preguntás, ese es el show que cierro los ojos y es el recuerdo más emocionante que tengo de un show. Tengo unas preguntas que son de rutina. ¿Cuál es tu mayor virtud? Quiero creer que la prudencia. De nuevo aparece. O la templanza. Bien. ¿Qué rasgo de tu personalidad te enorgullece? No suelo estar muy orgulloso de mí mismo, casi nunca, pero duermo tranquilo. ¿Qué parte de la infancia volverías a vivir? Y la infancia yo la volvería a vivir toda. Creo que lo dijo Borges, es como la patria perdida, ¿no? Pero si tengo que decirte momentos específicos, los domingos al mediodía en la casa de mi nona, con el olorcito a salsa, desde las 9 de la mañana haciéndose la salsa, y mi nono mirando la carrera, mirando a Reutemann por ATC. Qué lindo. ¿Qué canción te emociona más? Me imagino debe ser varias, pero bueno. Muchísimas, pero una, así si tengo que decirte una sola canción, así. La última curva. La última curva. ¿Qué paisaje de Argentina llevas siempre adentro? Mirá, otra de las cosas que agradezco a mi oficio es poder conocer mucho el país. Y es una hermosura descomunal. Pero yo tengo un especial amor por la playa. Me gusta la costa argentina, me gusta sentarme con una reposera y con el mate a mirar el mar. ¿Qué libro, película u obra te marcó para siempre? Hubo un libro que yo leí cuando era muy adolescente y que me sacó de la literatura que hasta ese momento leía, que era la que había heredado de mis viejos, que era más de la literatura latinoamericana, que me gusta, por supuesto, pero yo se leía los libros de García Márquez, de Vargas Llosa, de Cortázar, ¿viste? Venía de Rayuela, Claro. esa como literatura de iniciación, ¿viste? Sí. Y me acuerdo de haber leído por primera vez a Henry Miller
Sexus, y en ese momento fue para mí como se abrió una ventana de educación sentimental que ojalá se haya notado después en algunas de las cosas que escribí. ¿Qué te da bronca con facilidad? Me da mucha bronca la crueldad y cada vez más el ruido, la gente ruidosa. O sea, los objetos ruidosos. Sí, una moto, por ejemplo. ¿qué pasa? Sí, más que las motos. Por ejemplo, yo creo que ese aparato del soplahojas, ¿viste? Ah, sí. Eso es una cosa dantesca. Pero viste que a uno le dan bronca las cuestiones más existenciales y las minucias cotidianas. Es decir, los cretinos y los que no ponen y los que estacionan en doble fila y se van, por ejemplo. Claro, sí, sí. Se van, se queda el auto ahí. Sí, viene la mamá con el cochecito. Sí, claro. ¿Viste? ¿Qué te hace reír con ganas, sin culpa? O sea que soy un tipo bastante amargo y no tengo la risa fácil, pero me río mucho a la noche escuchando al Negro Dolina todavía, y desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años tengo esa cosa de dormir con la radio prendida y ahora con el teléfono abajo de la almohada y a veces me descubro todavía casi semidormido y cosas que hace el Negro Dolina con Barton y con Gillespie todavía me hacen reír mucho y casi me puedo llegar a reír de la nada a las 3 de la mañana. Qué lindo. Para indignación de mi mujer, claro. ¿Con quién te gustaría tener una última charla y por qué? O sea, ¿tengo que pensar en mi última charla con alguien o...? Tu última charla con alguien. Pero como Sí, una cuenta pendiente. Como una, claro, ya en tus últimos días. Ah. Sí, la última charla. Puede ser alguien que incluso que no exista o que no viva, digo. No, ojalá que mi última charla hermosa y con el corazón arriba de la mesa sea con mi hijo. Benito. Ojalá sea dentro de muchos años, ¿no? Pero Sí. ojalá que la última sea. Y la última, ¿qué te gustaría que digan de vos dentro de 100 años? Uy. Mirá, tratando de hacer uso de la prudencia de la que te hablaba antes, hay una frase que a mí me gusta mucho y que la llevo siempre en el bolsillo izquierdo. La frase de Marco Aurelio, que dijo: pronto olvidarás todo, pronto todos te habrán olvidado. Yo creo que va a pasar eso y la posteridad me tiene sin cuidado absolutamente. Pero si dentro de 100 años supongo que que algunos bisnietos o algo así entrarán a... No sé qué será en ese momento. Harán así, estornudarán y aparecerán las imágenes de todo el árbol genealógico. Y si aparezco ahí, y yo espero que digan... dicen que mi tatarabuelo era buen tipo. No mucho más que eso, ¿no? Me parece que todo lo demás es cartón pintado. Me parece que al fin y al cabo pasar por la vida tratando de no joderle la vida a los demás y de alguna manera intentando, en el caso de los que hacemos música, canciones, agregarle una intención de belleza al asunto, ya está. Sí. Iván, muchas gracias. Gracias por el álbum Fiesta de Zombies. Lo voy a escuchar ahora de CD. Ya Buenísimo. lo escuché de Spotify. Y bueno, un placer charlar con vos. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente.